Bienvenidos todos y todas. Espero que sea de provecho el presente tema en el cual abordaremos las generalidades de la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria de Nicaragua. La presente ley tiene por objeto crear y modificar los tributos nacionales internos y regular su aplicación, con el fin de proveerle al Estado de recursos necesarios para financiar el gasto público. Entre los tipos de impuestos que contiene esta ley tenemos impuestos sobre la renta, en el que se abordan los impuestos de rentas del trabajo, rentas de actividades económicas, rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital, impuestos del valor agregado, IVA, impuestos selectivos al consumo, ISC, impuestos municipales y la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. Es un instrumento jurídico que promete mejorar las finanzas del Estado de Nicaragua a través de la ampliación de la base tributaria, la reducción de la evasión fiscal y un manejo adecuado de las exenciones y exoneraciones. Rentas del trabajo. Las rentas del trabajo son genéricamente el trabajo personal realizado bajo relación de dependencia que habitualmente se abona con sueldos, honorarios u otras remuneraciones. Las rentas del trabajo, según la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, establece que son genéricamente el trabajo personal realizado bajo relación de dependencia, que habitualmente se abona con sueldos, honorarios u otras remuneraciones, entre ellas sueldos, sonaje, antigüedad, bonos, sobresueldos, sueldos variables, reconocimiento al desempeño y cualquier otra forma de remuneración adicional. Los ingresos obtenidos solo mediante contrato laboral se consideran rentas del trabajo y estarán gravadas por las alícuotas relativas a la tarifa progresiva o retención definitiva, según sea la condición del empleado, residente o no residente, artículos 7, 23 y 24 de la misma ley. Residentes. Para efectos fiscales, legalmente se establece que una persona natural, física, afecta a la renta del trabajo, debe ser considerada residente cuando incurra en cualquiera de las circunstancias siguientes: nacional o extranjera, que provenga del exterior y permanezca en territorio nacional más de 180 días, cuando no sea de forma continua, que su centro de interés económico o principal se sitúe en el país, salvo que el contribuyente acredite su residencia o domicilio fiscal en otro país, mediante el certificado emitido por la autoridad correspondiente, numeral 1 y 2 de la Ley 822, artículo 7. Impuestos sobre la renta. Según la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria, en su artículo 11, establece que las rentas del trabajo son todas aquellas provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza, en dinero o especie, que deriven del trabajo personal prestado por cuenta ajena. También se consideran como rentas del trabajo los salarios y demás ingresos percibidos por razón del cargo, tales como sueldo, sonaje, antigüedad, bonos, sobresueldos, sueldos variables, reconocimiento al desempeño y cualquier otra forma de remuneración adicional. Ejemplo: María Soto laboró para la Embajada de Nicaragua en Brasil. La retención a efectuar al contribuyente Soto es mediante tarifa progresiva, por considerarse un residente para efectos fiscales, según el inciso A del numeral 3 del artículo 7 de la ley. Rentas del trabajo para personas no residentes. Redes Electrónicas S.A. suscribe contrato laboral por plazo determinado, 4 meses, con Ramiro Lara, ciudadano hondureño, recién llegado al país, especialista en informática, para que éste desempeñe en dicha empresa labores orientadas a la implementación de métodos, procesos y técnicas
con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en forma digital a sus sistemas operativos, el salario que devengue Lara estará afectado con la renta del trabajo en razón de una retención definitiva del 15%, numeral 3 del artículo 24 de la Ley de Concertación Tributaria. El tiempo, 4 meses que invertirá el señor Lara para cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato laboral, es determinante para la aplicación de la referida retención, ya que nos trasciende a los 180 días calendario que establece el numeral 1 del artículo 7 de la Ley de Concertación Tributaria. Exenciones objetivas. Artículo 19 de la Ley de Concertación Tributaria. 1. Hasta los primeros 100.000 córdobas de renta neta devengada o percibida por el contribuyente, la cual estará incorporada en la tarifa establecida en el artículo 23 de la ley. El 13º mes o aguinaldo hasta por la suma que no exceda lo dispuesto por el Código del Trabajo. 3. Las indemnizaciones de hasta 5 meses de sueldos y salarios que reciban los trabajadores o sus beneficiarios contempladas en el Código del Trabajo, otras leyes laborales o de la convención colectiva, las indemnizaciones adicionales a 5 meses también quedarán exentas hasta un monto de 500.000. Cualquier excedente a este monto quedará gravado con la alícuota de retención definitiva establecida en el numeral 1 del artículo 24 de esta ley. Inciso 4. Los demás beneficios en especie derivados de la convención colectiva, siempre que se otorguen en forma general a los trabajadores. 5. Las prestaciones pagadas por los distintos regímenes de la seguridad social, tales como pensiones y jubilaciones. Inciso 6. Las prestaciones pagadas por fondos de ahorro y pensiones distintas a los de la seguridad social, que cuenten con el aval de la autoridad competente o bien se encuentren reguladas por leyes especiales. Inciso 7. Las indemnizaciones pagadas como consecuencia de responsabilidad civil por daños materiales a las cosas o por daño físico o psicológico a las personas naturales, así como las indemnizaciones provenientes de contratos de seguro por idéntico tipo de daños, excepto que constituyan rentas o ingresos. Base imponible y periodo fiscal de las rentas del trabajo. La base imponible del IR de las rentas del trabajo es la renta neta. La renta neta será el resultado de deducir de la renta bruta no exenta o renta gravable el monto de las deducciones autorizadas en el artículo siguiente. La base imponible para la dieta es su monto bruto percibido. La base imponible del IR para las rentas del trabajo de no residentes es la renta bruta. Periodo fiscal. El periodo fiscal estará comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Retenciones definitivas sobre dietas y a contribuyentes no residentes. Se establecen las siguientes alícuotas de retención definitiva de rentas del trabajo. 1. Del 10% a las indemnizaciones estipuladas en el numeral 3 del artículo 19 de esta ley. Indemnizaciones de 5 meses de sueldo. 2. De los 12.5% a las dietas percibidas en reuniones o sesiones de miembros de directorios, consejos de administración, consejos u organismos directivos o consultivos y otros consejos u organismos similares. Y del 20% a los contribuyentes no residentes. Obligación de liquidar, declarar y pagar los contribuyentes que perciban rentas del trabajo de 2
o más empleadores y que en conjunto exceda el monto exento establecido en el numeral 1 del artículo 19 de la presente ley hasta los primeros 100.000 córdobas de renta neta. Deberán presentar declaración anual de IR de rentas del trabajo y liquidar y pagar el IR que corresponda. La liquidación, declaración y pago se realizará ante la Administración Tributaria después de 90 días de haber finalizado el período fiscal. Los contribuyentes que hagan uso de su derecho a las deducciones contempladas en el artículo 21 de la presente ley o a reclamar saldo a favor para devolución, acreditación o compensación que provengan de deducciones, exceso de retenciones, rentas variables o periodos fiscales incompletos, deberán presentar declaración anual en el plazo establecido en el párrafo anterior. Rentas de actividades económicas. Otro tipo de rentas tenemos las rentas de actividades económicas, las cuales se definen de la siguiente manera. Son aquellos ingresos devengados o percibidos en dinero o en especie por un contribuyente que suministre bienes y servicios, incluyendo las rentas de capital y ganancia y pérdidas de capital, siempre que éstas se constituyan o se integren como rentas de actividades económicas. Asimismo, constituyen rentas de actividades económicas las originadas en los sectores económicos de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, minas, canteras, manufactura, electricidad, agua, alcantarillado, construcción, vivienda, comercio, hoteles, restaurantes, transporte, comunicaciones, servicios de intermediación financiera y conexos, propiedad de la vivienda, servicios del gobierno, servicios personales y empresariales, otras actividades y servicios. Exenciones objetivas. Artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria. Se encuentran exentas del pago del IR de actividades económicas sin perjuicio de las condiciones para sujeto exento lo siguiente. 1. Las universidades y los centros de educación técnico superior de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, así como los centros de educación técnico vocacional. 2. Los poderes del Estado, ministerios, municipalidades, consejos y gobiernos regionales y autónomos, entes autónomos y descentralizados y demás organismos estatales, en cuanto a sus rentas provenientes de sus actividades de autoridad o de derecho público. 3. Las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tengan personalidad jurídica en cuanto a sus rentas provenientes de actividades y bienes destinados exclusivamente a fines religiosos. 4. Las instituciones artísticas, científicas, educativas y culturales, sindicatos de trabajadores, partidos políticos, Cruz Roja Nicaragüense, cuerpos de bomberos, instituciones de beneficencia y asistencia social, comunidades indígenas, asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, federaciones y confederaciones que tengan personalidad jurídica. 5. Las sociedades cooperativas legalmente constituidas que obtengan rentas brutas anuales menores o iguales a 40 millones de córdobas. Y 6. Las representaciones diplomáticas, siempre que exista reciprocidad, así como las misiones y organismos internacionales. Base imponible y su determinación. La base imponible del IR anual de actividades económicas es la renta neta. La renta neta será el resultado de deducir de la renta bruta no exenta o renta gravable
el monto de las deducciones autorizadas por la presente ley. La base imponible sujeta a retención definitiva del IR sobre las rentas percibidas por contribuyentes no residentes es la renta bruta, alicuota de las rentas de actividades económicas. La alicuota del IR a pagar por la renta de actividades económicas será el 30%. La alicuota de retención definitiva de IR para personas naturales y jurídicas no residentes son del 1.5% sobre reaseguros, del 3% sobre primas de seguro y fianzas de cualquier tipo, transporte marítimo y aéreo y comunicaciones telefónicas internacionales, y del 15% sobre las restantes actividades económicas. Periodo fiscal. El periodo fiscal ordinario está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. La Administración Tributaria podrá autorizar periodos fiscales especiales por rama de actividad o a solicitud fundada del contribuyente. El periodo fiscal no podrá exceder de 12 meses. Retención definitiva a no residentes. Las rentas de actividades económicas obtenidas por no residentes se devengan inmediatamente. Anticipos del 1% y sujetos obligados a pagar este anticipo. Base imponible y alicuota del pago mínimo definitivo. La base imponible del pago mínimo definitivo es la renta bruta anual del contribuyente y su alicuota es del 1%. Están obligados a realizar anticipos a cuenta del IR anual 1. Las personas jurídicas en general y las no residentes con establecimientos permanentes. 2. Las personas naturales responsables recaudadoras del IVA e impuesto selectivo al consumo y 3. Las personas naturales que determine la Administración Tributaria. 4. Se exceptúan de esta obligación los sujetos exentos en el artículo 32 de la presente ley: universidades, iglesias, poderes del Estado, etc. Compensaciones, saldo a favor y devolución. En caso que los anticipos, retenciones y créditos excedan el importe del IR a pagar, el saldo a favor que se origina, el contribuyente podrá aplicarlo como crédito compensatorio contra otras obligaciones tributarias que tuviere a su cargo. Si después de cualquier compensación resultare un saldo a favor, la Administración Tributaria aprobará su reembolso en un 50% a los 60 días hábiles de la fecha de solicitud efectuada por el contribuyente y el restante 50% a los 60 días hábiles posteriores a la fecha de la primera devolución. Estos reembolsos son sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la Administración Tributaria y de las sanciones pecuniarias establecidas en el Código Tributario. Rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. La otra clasificación de rentas tenemos la capital y ganancias y pérdidas de capital, las cuales se definen como aquellas rentas de capital, los ingresos devengados o percibidos en dinero o especie provenientes de la explotación o disposición de activos bajo cualquier figura jurídica, tales como enajenación, transmisión de propiedad o bienes, cesión de bienes, permuta, intercambio de mercancía, remate, mejor precio ofrecido por una persona en una subasta pública, judicial de bienes embargados, dación o adjudicación en pago. Acreedor y deudor pactan la transmisión del dominio de una cosa o bien, ya sea mueble o inmueble. Clasificación de las rentas de capital. Las rentas de capital se clasifican en rentas de capital inmobiliario y mobiliario. 1. Rentas de capital inmobiliario, las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, enajenación, traspaso, cesión de derechos, facultades de uso o goce de bienes inmuebles
incluyendo los activos fijos, instalaciones y equipo. Son bienes inmuebles, entre otros, los siguientes: A. Terrenos, edificios y construcciones, plantaciones permanentes, vehículos automotores, naves y aeronaves, máquinas y equipos físicos, instalaciones y demás bienes considerados inmobiliarios por accesión. 2. Rentas de capital mobiliario, las provenientes de elementos patrimoniales diferentes del inmobiliario, tales como las utilidades, excedentes y cualquier otro beneficio pagado en dinero o en especie. Las originadas por intereses, comisiones, descuentos y similares provenientes de créditos con o sin cláusulas de participación en las utilidades del deudor. Depósitos de cualquier naturaleza y plazo. Instrumentos financieros de cualquier tipo transados o no en el mercado de valores, bancario o en bolsas, incluyendo aquellos transados entre personas, y préstamos de cualquier naturaleza. Rentas obtenidas por el arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución o cesión de derechos de uso o goce, cualquiera sea su denominación o naturaleza, de bienes corporales, muebles y de bienes incorporales, o derechos intangibles, tales como prestigio de marca y regalías. Se consideran regalías los pagos por el uso o la concesión de uso de derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y para la televisión, patentes, marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales, señales de propaganda, dibujos o modelos, planos, suministros de fórmulas o procedimientos secretos, privilegios o franquicias, derechos sobre programas informáticos, información relativa a conocimiento o experiencias industriales, comerciales o científicas, derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen, las rentas vitalicias o temporales originadas en la inversión de capitales, las originadas en donaciones que impongan condiciones o cargas onerosas para el donatario y cualquier derecho similar a los anteriores. Base imponible de las rentas de capital inmobiliario, base imponible de las rentas de capital mobiliario. La base imponible de las rentas de capital mobiliario corporal es la renta neta que resulte de aplicar una deducción única del 50% de la renta bruta, sin admitirse prueba alguna y sin posibilidad de ninguna otra deducción. La base imponible de las rentas de capital mobiliario incorporales o derecho intangible está constituida por la renta bruta, representada por el importe total pagado, acreditado o de cualquier forma puesto a disposición del contribuyente, sin admitirse ninguna deducción. Base imponible de pérdida y ganancias de capital. En las transmisiones o enajenaciones onerosas o transmisiones a título gratuito, la diferencia entre el valor de transmisión y su costo de adquisición, y en los demás casos, el valor total o proporcional percibido. La base imponible para las transmisiones o enajenaciones onerosas es el costo de adquisición para efecto del cálculo de la base imponible. Está formada por el importe total pagado por la adquisición, el costo de las inversiones y mejora efectuada en los bienes adquiridos y los gastos inherentes a la adquisición, cuando corresponda, excluidos los intereses de la financiación ajena que hayan sido satisfechos por el adquirente,
De estos costos deducirán las cuotas de amortizaciones o depreciaciones conforme lo dispuesto en los numerales 12 y 13 del artículo 39 de la presente ley, aplicadas antes de efectuarse la transmisión o enajenación. Período fiscal de pérdidas y ganancias de capital. Las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital no tienen período fiscal determinado por estar grabados con retenciones definitivas al momento que se perciban, con base al artículo 87 de la presente ley, excepto cuando la Administración Tributaria lo autorice, previa solicitud del contribuyente, para compensar pérdidas con ganancias de capital que hayan ocurrido en el mismo periodo fiscal, conforme el artículo 86 de la presente ley. Artículo 87. Alicuota del impuesto. La alicuota del IR a pagar sobre las rentas de capital y la ganancia y pérdidas de capital es 5% para la transmisión de activos dispuesto en el capítulo 1, título 9 de la ley número 741, Ley sobre el contrato de fideicomiso, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 11 del 19 de enero del año 2011, y el 10% para los residentes y no residentes. En la transmisión de bienes sujetos a registro ante la oficina pública se aplicarán las siguientes alicuotas de retención a cuenta del IR a las rentas de capital y ganancia y pérdidas de capital. Para finalizar, espero que esta información les sea de mucha utilidad a lo largo de este curso. Recuerde que puede ver este video explicativo las veces que necesite para una mejor comprensión del tema abordado. Saludos.